No solo nos dio el grunge y el Internet de acceso telefónico, sino que nos entregó películas animadas tan controvertidas que hicieron que los padres se llevaran las manos a la cabeza y los críticos perdieran la razón. Una película literalmente rompió el sistema de clasificación de la MPAA. Otra fue censurada 6 veces diferentes antes de que los cines siquiera la proyectaran. Estas no son tus caricaturas de los sábados por la mañana. 1. South Park, más grande, más largo y sin cortes, 1999. Esto no solo estaba empujando los límites, los estaba aniquilando con dinamita. Trey Parker y Matt Stone crearon lo que se convirtió en la película animada más cargada de blasfemias de la historia, estableciendo un récord mundial Guinness con 399 palabrotas, incluyendo 139 F-bombs. La MPAA se volvió loca, dándole una clasificación NC-17 no una ni dos, sino 6 veces consecutivas. La batalla fue legendaria. Parker y Stone siguieron presentando cortes revisados, cada uno de alguna manera más ofensivo que el anterior. Cuando la MPAA exigió que cambiaran el título original, All Hell Breaks Loose, por la palabra infierno, el dúo respondió con Bigger, Longer and Uncut, como un doble sentido descarado que pasó desapercibido para los censores. Los directivos de Paramount les suplicaron literalmente que bajaran el tono para un público más amplio, pero Parker y Stone no cedieron. Querían una clasificación R o nada. La película se convirtió en un brillante metacomentario sobre la propia censura, con un personaje declarando: "Recuerden lo que dice la MPI, my possession interior". La violencia horrible y deplorable está bien siempre y cuando la gente no diga malas palabras. El presidente de la MPAA, Jack Valenti, admitió más tarde que lamentaba no haberle dado la clasificación NC-17 después de todo. La controversia resultó ser un éxito masivo. A pesar de su clasificación restringida, logró recaudar $83.1 millones en todo el mundo y se convirtió en la película animada con clasificación R más taquillera de su época. Incluso consiguió una nominación al Oscar por la mejor canción original, con el tema Blame Canada. Los críticos la llamaron sátira brillante disfrazada de comedia burda. Roger Ebert la elogió como el comentario político más incisivo del año, y esto competía con las películas de Oliver Stone. El impacto de la película fue tan significativo que la MPAA amplió su sistema de clasificación en 2000 para incluir descripciones detalladas de contenido directamente a causa de esta película. Parker y Stone habían forzado a la Junta de Censura de Hollywood a evolucionar. Cuando tu película animada sobre niños de tercer grado mal hablados cambia para siempre la forma en que se clasifican las películas, sabes que has dado en el clavo. 2. Cool World, 1992. El regreso de Ralph Bakshi al cine después de un hiato de 9 años se convirtió en uno de los desastres más espectaculares de la década. Lo que comenzó como la visión de Bakshi para una película de terror oscura sobre relaciones interdimensionales entre humanos y dibujos animados fue destrozado por el productor Frank Mancuso Jr. y la estrella Kim Basinger, que quería algo más familiar. La guerra tras bambalinas fue brutal. El concepto original de Bakshi incluía elementos de horror real y temas más oscuros, pero el estudio exigió una clasificación PG-13 para competir con películas familiares. Cuando Bakshi se negó a comprometer su visión, Mancuso esencialmente secuestró el proyecto. La tensión llegó a su punto álgido cuando Bakshi, al parecer, le dio un puñetazo a Mancuso en la cara durante una acalorada discusión sobre la dirección del filme. Lo que el público obtuvo fue un desastre confuso que no satisfizo a nadie, demasiado extraña y violenta para los niños, demasiado suavizada para los adultos que querían el toque distintivo de Bakshi. La campaña de marketing de la película creó su propia controversia cuando Paramount alteró el letrero de Hollywood para incluir un recorte de 75 pies del personaje Hollywood. Los vecinos se indignaron por las imágenes provocativas y presentaron demandas para detenerla. La película fracasó estrepitosamente, ganando solo 14.1 millones frente a un presupuesto de 28 millones. Los críticos la destrozaron sin piedad. Roger Ebert lo calificó de sorprendentemente incompetente y cuestionó cómo una película animada podría estar tan mal planificada. La integración de acción real y animación de la película fue particularmente criticada como amateur en comparación con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? A pesar del fracaso, Cool World desarrolló un seguimiento de culto entre los fans de la animación que apreciaron la visión artística intransigente de Bakshi, incluso en su forma comprometida. Muchos lo vieron como un trágico ejemplo de cómo la interferencia del estudio destruyó una película potencialmente innovadora. La controversia consolidó la reputación de Bakshi como el artista marginal definitivo de la animación. 3. Beavis y Butthead Haze in America, 1996. La adaptación cinematográfica de Mike Judge de su exitoso programa de
MTV llegó en el apogeo del pánico moral sobre la violencia juvenil y la influencia de los medios. El momento no podría haber sido más inoportuno. Había sido culpado por incidentes del mundo real, incluyendo un trágico incendio en una casa supuestamente inspirado por la obsesión de Beavis con el fuego. La película enfrentó un intenso escrutinio. La película tocó todas las fibras sensibles. Audiencias congresionales ya habían apuntado a la serie de televisión por corromper a la juventud estadounidense, y la película redobló la apuesta en todo lo que enfurecía a los padres. El humor escatológico constante, el consumo de sustancias y la completa falta de brújula moral de los protagonistas lo convirtieron en un pararrayos para las batallas de la guerra cultural. Los críticos estaban divididos de maneras fascinantes. Roger Ebert, sorprendentemente, defendió la película como una brillante sátira social, argumentando que Beavis y Butthead no estaban destinados a ser celebrados, sino que representaban todo lo que estaba mal en la cultura estadounidense. Los comparó con personajes de Dilbert, sugiriendo que Judge estaba en realidad criticando el consumismo sin sentido y el narcisismo que encarnaban. La MPAA le dio una clasificación PG-13, lo que desató su propia controversia. Grupos de padres argumentaron que el contenido era claramente inapropiado para adolescentes, mientras que otros cuestionaron por qué la violencia animada y la estupidez recibían un trato más ligero que sus equivalentes de acción real. La clasificación parecía arbitraria e inconsistente con los estándares habituales de la Junta. A pesar de la controversia, la película fue un éxito comercial masivo, recaudando $63.1 millones frente a un presupuesto de 12 millones. Rompió récords de taquilla en su fin de semana de estreno en diciembre y demostró que la controversia podía traducirse directamente en venta de entradas. El éxito validó el enfoque de Judge y allanó el camino para más películas animadas para adultos a lo largo de finales de los 90. 4. Fuego y Hielo, 1983, reestrenada en 1990. La colaboración de Ralph Bakshi con el legendario artista de fantasía Frank Frazetta tuvo su vida más controvertida durante las retransmisiones por vídeo y cable de los años 90. Lo que había sido un estreno teatral relativamente ignorado en 1983 se convirtió en un foco de debate sobre la representación y el contenido al encontrar nuevas audiencias en video doméstico. La representación de las mujeres en la película provocó feroces críticas de grupos feministas durante las guerras culturales de los 90. Cada personaje femenino se diseñó con proporciones exageradas y vestimenta mínima, trasladando directamente el estilo de Frazetta a la animación. Los críticos argumentaron que reducía a la mujer a objeto de fantasía masculina, mientras sus defensores alegaron fidelidad a la estética original. La rotoscopia, al calcar sobre metraje real para crear movimiento, generó un efecto de valle inquietante que hizo el contenido más explícito que la animación tradicional. Cuando la princesa Tigra aparecía en pantalla con atuendos reveladores, parecía más real y por ello más controvertido que las imágenes típicas de dibujos animados. Grupos religiosos también atacaron la película por su violencia y temas ocultistas. La batalla del bien contra el mal en la historia incluía hechicería, magia oscura y combates brutales que hicieron que algunas organizaciones cristianas la clasificaran junto a entretenimiento genuinamente ocultista. Las tiendas de videos recibieron quejas, algunas lo movieron a secciones restringidas. Los defensores del film argumentaron que era una aventura de fantasía directa, al estilo de Conan, atacada injustamente porque la animación se asumía para niños. Esto evidenció la gran confusión cultural sobre el lugar de la animación adulta en el entretenimiento estadounidense. La controversia la mantuvo en el ojo público más tiempo del que sus méritos artísticos habrían justificado. 5. El ladrón y el zapatero, de 1993, con varias versiones. El proyecto pasional de Richard Williams, en el que trabajó durante décadas, se convirtió en una de las víctimas más trágicas de la animación cuando fue incautado por diferentes distribuidores y desfigurado en múltiples versiones. La versión de Miramax, reeditada y con voces de famosos, desató la indignación entre los puristas de la animación y se convirtió en un símbolo del desprecio de Hollywood por la visión artística. Williams había trabajado en la película por casi 30 años, creando lo que muchos consideraron la animación a mano más ambiciosa técnicamente jamás intentada. Cuando perdió el control por los excesos presupuestarios, las versiones resultantes eran tan diferentes de su original que las repudió por completo. La controversia no fue sobre el contenido, sino sobre la integridad artística y la interferencia corporativa. Se lanzaron versiones diferentes en distintos mercados, con contenido muy variado. Algunas incluían números musicales, otras no. Los nombres de los personajes cambiaron entre versiones. La historia en sí se alteró tan drásticamente que el público que vio diferentes versiones prácticamente veía películas distintas.
Esto creó una confusión masiva y un gran enojo entre los aficionados a la animación. La controversia puso de manifiesto problemas mucho más amplios relacionados con la distribución internacional y la propiedad artística. La versión original contenía temas e imágenes de Oriente Medio que algunos distribuidores consideraron demasiado complejos o potencialmente controvertidos para el público occidental. Una significativa depuración cultural. Los críticos que habían visto el metraje original de Williams sin terminar estaban furiosos por lo que consideraron un vandalismo a una obra maestra. La situación se convirtió en un punto de encuentro para los defensores de la animación independiente y sigue siendo uno de los ejemplos más polémicos de la interferencia de estudio que destruye la visión de un artista. 6. Ghost in the Shell, 1995. La obra maestra cyberpunk de Mamoru Oshii llegó a América generando una enorme controversia sobre la violencia, los temas y el contenido cultural. Lo que Japón consideró una película de ciencia ficción reflexiva, los distribuidores estadounidenses temían que fuera demasiado intensa y compleja filosóficamente para el público masivo. La representación de la violencia en la película era diferente a todo lo que el público americano había visto en animación. Los cuerpos explotaban con detalles gráficos, los personajes eran desmembrados y el tono general era más oscuro que cualquier película animada reciente. La MPAA tuvo problemas para clasificar algo que parecía un dibujo animado, pero con un contenido más intenso que la mayoría de las películas de acción real con clasificación R. Grupos religiosos atacaron los temas de la película sobre la conciencia, la inteligencia artificial y la naturaleza del alma. Las preguntas filosóficas que planteaba sobre lo que hace a alguien humano fueron vistas como un desafío a la doctrina religiosa sobre el alma y la creación divina. Algunas organizaciones cristianas lo calificaron de promover ideas peligrosas sobre el transhumanismo. Críticos culturales expresaron preocupaciones sobre que el público occidental malinterpretara el contexto y los temas japoneses de la película. Les preocupaba que conceptos filosóficos complejos se perdieran en la traducción, llevando a que la película fuera descartada como mera violencia o malinterpretada como promotora de ideas peligrosas sobre la tecnología reemplazando a la humanidad. La controversia se agravó por la influencia de la película en The Matrix, que tomó prestado en gran medida de su estilo visual y sus temas. Cuando el público masivo descubrió la película japonesa que había inspirado un gran éxito de taquilla de Hollywood, se generó un renovado debate sobre la apropiación cultural y los elementos controvertidos del original. 17. Princesa Mononoke, 1997. Estreno en EU 1999. La epopeya ambiental de Studio Ghibli enfrentó una resistencia significativa de los distribuidores estadounidenses que no sabían cómo comercializar una película animada con temas tan violentos y complejos. Disney, que había adquirido los derechos de distribución, tuvo problemas con un contenido que desafiaba toda su posición sobre la animación familiar. La violencia de la película no tenía precedentes para un estreno de Studio Ghibli. Los personajes perdían extremidades, la sangre fluía libremente y el tono general era mucho más oscuro que cualquier cosa asociada con la animación en América. Los ejecutivos de Disney, según se informa, estaban horrorizados por escenas que consideraban inapropiadas para la familia, el público que asociaban con la animación. Los grupos ecologistas acogieron con agrado el mensaje pro naturaleza de la película, pero las organizaciones industriales lo atacaron como propaganda ecologista radical. La representación de la película del desarrollo industrial como inherentemente destructiva fue vista como antiempresarial y antiprogreso por críticos conservadores, quienes sintieron que promovía ideas peligrosas sobre el regreso a una sociedad preindustrial. La compleja estructura moral de la película, donde ningún bando era del todo bueno o malo, confundió a las audiencias estadounidenses, acostumbradas a héroes y villanos claros en el cine animado. Los críticos temían que los niños no entenderían la narrativa matizada, mientras que otros argumentaban que era demasiado sofisticada para su público. El marketing de Disney tuvo dificultades para promocionar una película animada que no podía venderse ni como película infantil ni como película para adultos. La empresa acabó por estrenarla de forma limitada, lo que, según los críticos, demostraba la incapacidad del cine estadounidense para manejar la animación como un medio artístico maduro. 1-8, Akira, 1988, máxima controversia, años 90. El innovador anime de Katsuhiro Otomo vivió su mayor polémica en EEUU, con el auge del video doméstico de los 90 al hacerse masivo y cuando los padres descubrieron qué veían sus hijos adolescentes. De un estreno teatral de culto pasó a ser un foco de controversia masivo. La violencia gráfica del film impactó a audiencias estadounidenses no preparadas para animación tan intensa. Cuerpos explotando, mutaciones gráficas y horror psicológico provocaron indignación entre los padres, que asumieron que la animación era contenido apto para niños. Las tiendas de videos reportaron quejas constantes, y muchas lo trasladaron a secciones restringidas.
Grupos religiosos atacaron los temas de la película sobre poderes psíquicos y la trascendencia, considerándolos promotores de creencias ocultistas. Las habilidades casi divinas del personaje Akira y los temas espirituales del filme fueron interpretados como un misticismo peligroso que podría influir a los jóvenes espectadores hacia creencias no cristianas. El mensaje antiautoritario del filme, que mostraba al gobierno y a los militares como corruptos e incompetentes, promoviendo peligrosas actitudes antisistema. Durante una década de conservadurismo político, los temas revolucionarios del filme se vieron como capaces de inspirar una rebelión real entre la juventud impresionable. Profesionales médicos expresaron preocupación por los intensos efectos estroboscópicos y los rápidos cambios visuales de la película, que podrían provocar convulsiones en espectadores susceptibles. Esto fue años antes del famoso incidente de Pokémon, convirtiendo a Akira en un ejemplo temprano del potencial de la animación para causar daño físico a los espectadores. 9. El gigante de hierro, 1999. El cuento aparentemente inocente de Brad Bird sobre un niño y su robot enfrentó una inesperada controversia por sus temas antibélicos y antigubernamentales. Lo que parecía ser una película familiar contenía mensajes políticos que incomodaron a algunos críticos durante un período de confianza militar estadounidense. La representación de la película del ejército como paranoico y con el gatillo fácil enfureció a algunos críticos conservadores que sintieron que promovía un peligroso sentimiento antimilitar. El personaje de Kent Mansley, un agente del gobierno retratado como incompetente y autoritario, fue visto como una demonización injusta de las autoridades federales. Grupos religiosos estaban divididos por los temas de la película sobre la elección y el libre albedrío. La decisión del gigante de hierro de rechazar su propósito programado de destrucción fue interpretada por algunos como la promoción de ideas sobre la elección moral que entraban en conflicto con ciertas doctrinas religiosas sobre el destino predeterminado. El escenario de la Guerra Fría de la película y los temas sobre armas nucleares desataron un debate sobre si los niños deberían ser expuestos a temas políticos tan serios. Algunos críticos argumentaron que la animación debería centrarse en temas más simples y adecuados en lugar de abordar cuestiones históricas y políticas complejas. A pesar de la aclamación de la crítica, la decepción en taquilla del film se atribuyó parcialmente a la confusión de marketing sobre su público objetivo. Los distribuidores tuvieron dificultades para vender una película animada con temas serios, lo que resalta la continua incomodidad estadounidense con la animación como medio para narrar historias maduras. 10. Titan A.E. 2000. Controversia de producción, años 90. La ambiciosa epopeya de ciencia ficción de Don Bluth enfrentó controversia a lo largo de su problemática producción de los años 90, con interferencia del estudio, batallas presupuestarias y disputas creativas que se convirtieron en espectáculos públicos. El fracaso de la película se convirtió en un símbolo de la lucha de la animación tradicional contra los gráficos por computadora. La gestión de Fox del proyecto desató la indignación de la industria cuando los ejecutivos interfirieron repetidamente con la visión de Bluth, exigiendo cambios para hacerlo más atractivo comercialmente. Las batallas del director con el estudio se hicieron públicas, generando controversia sobre la integridad artística frente a las exigencias comerciales. Los temas medioambientales de la película sobre la destrucción de la Tierra fueron atacados por algunos críticos por promover la desesperación sobre el futuro de la humanidad. Comentaristas conservadores argumentaron que la visión apocalíptica del film era inapropiada para el público joven y promovía un pesimismo peligroso sobre la civilización humana. Grupos religiosos criticaron sus elementos espirituales y su retrato de humanos capaces de crear nuevos mundos, lo que algunos vieron como promoción de ideas de divinidad humana que chocaban con la doctrina religiosa de la creación divina. El enorme presupuesto de la película y su eventual fracaso desataron debates en toda la industria sobre el futuro de la animación tradicional. Su presupuesto de $75 millones fue considerado excesivo para una película animada, y su bajo rendimiento se usó como prueba de que el público ya no quería animación dibujada a mano en la era digital. Estas películas no solo rompieron esquemas, sino que redefinieron la animación y desataron batallas culturales que persisten hoy, desde la revisión del sistema de clasificación de la MPA hasta los debates sobre la violencia en la animación. Su impacto va mucho más allá del entretenimiento. ¿Cuáles de estos clásicos controvertidos creen que fueron demasiado lejos? ¿Y cuáles fueron injustamente atacados? Dejen sus opiniones en los comentarios y díganos, ¿debería la animación tener estándares diferentes a los de las películas de acción real? ¿O es un dibujo animado solo un dibujo animado sin importar el contenido?